Buenos días, mis queridos estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Continuamos con nuestro debate, con nuestro diálogo con respecto a lo que es la filosofía, la ética y la religión. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la ética y cómo vamos a concatenar los conceptos que vimos en los videos anteriores con los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a hacer algo distinto. Y vamos a hablar de un filósofo que es muy actual. Este filósofo es Michel Foucault, es del siglo pasado, del siglo XX. Y este filósofo es interesantísimo porque nos habla también de la ética, pero desde una perspectiva en la que se ha quitado a Dios del discurso. Pero entonces vamos a poner en diálogo cómo hablar de la ética y la religión con un filósofo que no tiene o que no se ha matriculado a una religión, que no se ha matriculado a una filosofía religiosa. Entonces algo innovador, vamos a ponerlos en cuestión, vamos a ponerlos en diálogo a ver qué nos resulta de eso. Entonces Michel Foucault fue psicólogo, sociólogo, historiador, filósofo del siglo XX y nos habla de conceptos de los cuales muchos de nosotros pues no estamos familiarizados. Él habla sobre lo que es el homosexualismo, él habla sobre lo que es la locura, el loco, y bueno, nos pone a cuestionarnos sobre si los discursos que tenemos hoy en día pueden ser verdaderos y si tenemos que nosotros rechazar el discurso de los niños, de los locos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ponemos en cuestión eso de la verdad? ¿Listo? Entonces, cada campo de la filosofía o cada campo de las ciencias dice tener una verdad. Entonces, ¿por qué dicen tener esa verdad? Este filósofo pues, nos va a ayudar a comprender esa cuestión. Él hace un recorrido arqueológico con respecto a su pensamiento y pues nos va a decir que cada cultura, cada momento en la historia, cada subjetividad, hablemos de subjetividades como cada individuo, está atravesado por diferentes epistemes. ¿Y qué son las epistemes? Las epistemes son discursos que se consideran como verdad, ¿listo? O que se consideren como falsos. Entonces, en pocas palabras, chicos, lo que hoy consideramos como verdad es porque se nos ha impuesto, la sociedad nos lo ha impuesto como verdadero. Y lo que consideramos como falso, como ilógico, es porque la sociedad nos lo ha impuesto, ¿listo? Por eso pensemos, digamos, en la Edad Media. ¿Quién era el importante en la Edad Media? Dios. La teología. Hoy en día se quiere rechazar eso porque nos ha cambiado el discurso. Entonces, cada momento de la historia nos enmarca un discurso distinto y de esa manera nosotros vamos a actuar. ¿Listo? Porque somos desde la corriente existencialista, pues que personalmente yo creo que él está enmarcado, somos un constructo. Es decir, nos vamos construyendo a medida que la sociedad va avanzando y a medida que nosotros vamos creciendo dentro de esa sociedad. Los diferentes brazos de la sociedad nos van formando. Ese es Michel Foucault. Él habla que existen unos dispositivos de poder y pues bueno, hoy en tiempos de pandemia pues sería muy interesante ver cuál sería la postura de Michel Foucault. Y bueno, hablemos de Michel Foucault. No sé si quieras decir algo más, Natalia. Bienvenida otra vez a nuestra clase. Muchas gracias, chicos. Sí, como lo mencionaba Andrei, Michel Foucault presenta como filósofo diferentes momentos de lo que es su producción académica. Entonces, en un primer momento, efectivamente, el momento arqueológico constituye el saber. Después pasa a un momento que es el de la genealogía y finalmente termina con un momento y es el momento ético Foucaultiano. Sí, es importante mencionar que de manera personal considero que el hecho de que Foucault se haya entregado a este momento de la ética tiene que ver con una convicción acerca del saber ético, pero también desde una actitud muy personal. ¿Sí? Él era homosexual y él contrajo el SIDA, ¿sí? Entonces, al contraer el SIDA, o sea, piensen ustedes en el hecho de que hoy en día existe mucho la discriminación, ¿sí? La discriminación de que si alguna persona es enferma o que si pertenece a un género se identifica con un género, por un gusto por el sexo
el sexo no opuesto, entonces tendemos a rechazar esas personas, ¿sí? Y es posible que a partir de esa discriminación que en algún momento de su vida le dio, se haya entregado tanto al concepto de ética, muchas veces ejemplificándolo a partir de su condición como ser humano. Entonces, devolviéndonos al tema anterior, recordemos que en algún momento yo les hablé del oráculo de Delfo, la pregunta que Querofonte le hizo al oráculo, la respuesta que le dio acerca de Sócrates. Y vamos nuevamente a recaer sobre Sócrates, ¿sí? Foucault escribe un último texto. Bueno, él no lo escribe. Él parte unos cursos en el Collège de France, ¿sí? Y estos cursos en ese entonces eran grabados, ¿sí? No había modo de que alguien los tradujera, ¿sí? Además que era simplemente como la presentación de su puesta académica. Entonces todo lo que nosotros encontramos en este texto es prácticamente la traducción de lo que Foucault dijo. Foucault inicia la propuesta hermenéutica del sujeto acerca del precepto délfico con Sócrates. Y no estoy hablando aquí de lo que yo ya les había mencionado del solo sé que nada sí, no. Sócrates fue al oráculo y encontró en una piedra del oráculo de Delfos el precepto conócete a ti mismo. Creo que posiblemente se les hace muy familiar, ¿sí? Para Foucault, este conócete a ti mismo es la introducción del saber occidental. Y es el saber que se ha desarrollado desde Occidente hasta nuestros días. Y ya van a ver por qué. Perdóname, sin embargo, Natalia, discúlpame. Me parece interesante eso de conócete a ti mismo. Ya lo habíamos hablado en la clase anterior, pero ojo, el conócete a ti mismo es cuidarse o cultivarse en lo que es la verdad para Sócrates, ¿no? Lo que es la verdad, el alma y la razón, ¿sí? Digamos que hoy en día se le pregunta a una persona qué es lo que más cultiva. Y estamos en tiempos en que la modernidad nos ha vendido que lo que se tiene que cultivar es el dinero, es el sernos famosos, es el crecer materialmente, de una manera capitalista, ¿sí? Pero resulta que a eso no es lo que le apunta ni Foucault ni lo que le apunta Sócrates, ¿cierto? Hay otra parte en el ser humano que es más importante y es ahí donde entra la cuestión de nosotros también cultivar nuestro espíritu, y es cómo nosotros vamos a reflexionar con respecto a lo que vivimos, ¿cierto? Con respecto a lo que la sociedad nos está vendiendo, con respecto a los dispositivos que la sociedad está fabricando para podernos controlar, cómo hacemos reflexión con respecto a eso y cómo llegamos a discursos en los que nosotros pensamos que es la verdad. ¿Por qué no la verdad? ¿Sí? Hay múltiples verdades, porque es que es una verdad que se está construyendo, como seres humanos la estamos construyendo. ¿Por qué no cultivar el alma? ¿Por qué no cuidar del cuerpo? Alimentarnos sanamente, ¿cierto? Leernos un buen libro. Entonces, todo esto se enmarca dentro del conócete a ti mismo. No es simplemente lo superficial, no es lo que yo tengo, sino lo que yo soy, la esencia, ¿sí? La esencia de lo que somos. Entonces me parece muy interesante lo que tú estás diciendo. Ese conócete a ti mismo que lo ve, digamos que Foucault hace algo interesante y es que ve las entrelíneas, ¿no? Ve los detalles. A veces cuando como historiadores vemos lo grande, pero él se percata de los detalles y esos detalles arrojan un discurso muy grande, ¿sí? Entonces me parece interesante cómo este conócete a ti mismo va mucho más allá de lo que yo pueda cultivar con respecto a lo material, ¿sí? Sino cómo yo puedo crecer espiritualmente. Y cuando hablamos espiritualmente no solo nos referimos a la religión, nos referimos a la razón, nos referimos al alma, nos referimos a las emociones, como digamos en un momento de dificultad hacemos resiliencia porque no nos conocemos.
O sea, llegan momentos, digamos, como los de la pandemia, y hay gente que se encuentra deprimida, que no le encuentra sentido a la vida. ¿Cómo nosotros podemos entonces ajustarnos, conocernos y cultivar nuestro espíritu para poder hacer resiliencia y superar cualquier obstáculo? No lo podemos hacer si no nos conocemos a nosotros mismos. Sigue, Natalia, por favor. Muchas gracias, André. Mira que de aquello que tú abarcas sale una variante. Y es que el conócete a ti mismo como precepto délfico, dice Foucault, no es un fundamento de autoconocimiento solamente. Es un fundamento de la responsabilidad que se tiene con el otro. Y Foucault nos dice, pero mucho antes del conócete a ti mismo, se marcó la inquietud de sí. Okay. Inquietud. ¿Listo? ¿Qué pasa? Alcibiades era familiar de Sócrates, ¿sí? Alcibiades desde pequeño no tuvo el acompañamiento de sus padres, entonces hubo otros tutores a su cargo. Desafortunadamente el chico creció con un muy poco acompañamiento, en cuanto a la formación como individuo personal, ¿sí? Como sujeto arrojado a una sociedad. Pero hay un momento en el que Alcibiades se acerca a Platón. Y para Foucault este es el momento en el que nace la inquietud de sí. Porque Alcibiades sabe que Sócrates, ¿sí?, como aquel hombre que hace dar luz a las ideas, el pensamiento de los hombres de Atenas, sabe que él necesita, Alcibiades necesita de Sócrates para iniciar ese proceso de autoformación y autoconocimiento. ¿Qué pasa? Se ve nacer la inquietud de sí, ¿sí? Y entonces se ve la inquietud en la medida en que Sócrates le dice a Alcibiades, yo sé que tú quieres gobernar Atenas, pero el problema de que Alcibiades gobierne Atenas es que sus contrincantes son mucho más fuertes que ellos, ¿sí? Hablamos aquí de los persas, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido, Sócrates le dice a Alcibiades que Alcibiades aún está joven y aún puede cultivar esa inquietud de sí. ¿Qué implica la inquietud de sí? Necesidad de conocerme a mí mismo, de preguntarme a mí mismo, de hacerme amigo de mí mismo, de ser amante de mí mismo, es decir, todo lo que tú como ser humano debes cultivar en responsabilidad con los demás. Si así es, efectivamente, puede cultivar la inquietud de sí hasta llegar a conocerse a sí mismo, tiene toda la deliberación y la responsabilidad, ¿sí?, ya francamente acertada, de gobernar a los atenienses. Y fíjese que esto lo podemos traer a nuestra cotidianidad. En el momento en que yo leía ese fragmento, yo decía, oiga, es verdad, ¿sí? ¿Cuántas chicas no quedan embarazadas siendo tan jóvenes? ¿Sí? ¿Cuántos chicos no son papás tan jóvenes y ni siquiera se conocen a sí mismos? ¿Cómo yo le voy a ir a enseñar a un niño cómo tener un niño y a pretender educarlo cuando ni siquiera me conozco a mí? El hecho de que yo no me conozca a mí implica que no sé cómo manejar el hecho de que los demás se conozcan y de la formación con los demás. Ese también es una labor del educador. Y aquí entra el sentido ético en todo su campo amplio de la palabra, todo lo que abarca la ética. O sea, es una responsabilidad conmigo en la medida en que yo soy para con los demás. Me formo para contribuir al mejoramiento de una sociedad. Y eso es algo que nosotros hoy en día como seres humanos deberíamos tener como compromiso, no solo ético, sino también como una responsabilidad con nosotros mismos. Sí. Porque es que de acuerdo a nosotros van a repercutir muchas generaciones, y esas generaciones
van a sobrecaer en lo que nosotros cultivemos para el futuro de ellos. Bueno, mis queridos estudiantes, el día de hoy vimos una introducción a lo que es Michel Foucault y cómo lo pusimos en contexto y cómo se puede poner en diálogo esta filosofía existencialista junto con la religión. Además de ello, vimos lo que es su hermenéutica del sujeto, que viene a ser la propuesta ética en la que él dice que el cuidado de sí también propende por el cuidado del otro. La propuesta de Foucault es la construcción de sujetos que se preocupen de ellos mismos, que se cultiven a ellos mismos, pero que también puedan proponer un cuidado de esas personas que están a su alrededor, de esas personas que hacen parte de su imaginario existencial y cómo esto puede construir un gran proyecto de vida. Entonces, nos veremos en la siguiente parte. Dios les bendiga.